la segunda parte y vamos entonces a retomar el tema. El tema de hoy con la doctora María Gabriela Espina es sobre la terapia del dolor. Hablamos al principio de los tipos de dolor, hablamos de la escala del dolor, que sabemos que el dolor es algo subjetivo. Entonces la doctora nos estaba comentando sobre qué hacer, qué hace ella cuando le llega a un paciente que por lo general es referido, porque ya nos habló de que el dolor ella trata el dolor y no trata la patología en sí, no trata el dolor. Entonces ella nos estaba hablando sobre cuáles son los pasos que ella sigue con un paciente que llega referido por un dolor. Bueno, doctor Francisco, como dije anteriormente, es importante recalcar o destacar que nosotros los anestesiólogos, cuando le ofrecemos terapia de dolor a un paciente, siempre trabajamos de la mano con nuestro especialista, porque como usted mismo le dijo, nosotros no tratamos la patología, no curamos la enfermedad, sino que tratamos el dolor que produce esa enfermedad, esa patología. Entonces casi siempre mis pacientes vienen referidos de otro especialista, como por ejemplo el caso de mi esposo, que es traumatólogo, y tratamos juntos dicho dolor en X cantidad de pacientes que a él le van a su consulta diaria. También trabajo de la mano con la doctora Yamile Aparicio, que es neumonólogo, y ella es la que se encarga, o ellos son los que se encargan de tratar la enfermedad, y mi trabajo es curar el dolor, calmar ese dolor. Entonces no es un trabajo que yo hago sola, sino que lo hago en conjunto de la mano de otros especialistas. También puedo nombrar al doctor Miguel Acuña, que me llama para que le ofrezca terapia del dolor a sus pacientes, histerectomía, que son cirugías muy dolorosas, y piden una bomba analgésica, piden que yo vaya a darles terapia del dolor para poder sobrellevar el postoperatorio o la enfermedad que están pasando. Eso es bien interesante porque cuando hablamos de eso, pues siempre hay que hablar de un equipo multidisciplinario. Sería primero el médico tratante, que es el médico que sabe cuál es la patología, cuál es la enfermedad pues, que está produciendo el dolor, y el anestesiólogo que se encarga de la terapia del dolor, como bien lo dijo, solamente alivia el dolor. En muchas oportunidades hay que buscar un psicólogo también que ayude a mejorar digamos el entorno mental de ese paciente para disminuir el dolor. Muchas veces con eso también es bastante importante. Entonces, llega el paciente, vamos a suponer, está llegando un paciente con un dolor X. ¿Cuáles son sus pasos, los primeros pasos? Orientarlo y preguntarle, es la anamnesis en medicina, el interrogatorio que nosotros como especialistas le hacemos a ese paciente. Mira, ¿cuándo inició el dolor? Esa es la primera característica. ¿Cuándo comenzó ese dolor? Luego, el dolor es intenso, es leve, es moderado. El dolor te da en X parte del cuerpo y se queda allí, o se irradia. La irradiación del dolor es cuando el dolor migra, o se mueve, o se va hacia otro lugar. Bueno, me duele aquí el tórax y se me va hacia la espalda. Eso es la irradiación del dolor. Son características bien importantes que el paciente me debe dar para yo saber cómo voy a abordar ese dolor. Si hay acalmias, las acalmias son los periodos en que el dolor baja su intensidad, en que el dolor calma. Si hay crisis, las crisis son los momentos en que el dolor es más insoportable, está en su pico más alto. Si el dolor tiene periodicidad, bueno, yo de repente en la mañana no me da el dolor, pero cuando se está acercando la noche el dolor es tan intenso que no me deja dormir. Entonces todas esas características yo se las enseño al paciente para que él me oriente y me guíe a mí cómo es el tipo de dolor, cómo se presenta el dolor, cuándo el dolor es más agresivo, si es en la mañana, si es en la noche, para yo poderlo ayudar y comenzar con una buena terapia del dolor. Es súper importante el psicólogo, hasta el psiquiatra. Por eso digo que es un equipo multidisciplinario, se trabaja en equipo, porque el dolor hay que saberlo controlar. Exacto. Entonces la primera parte, pues, para los oyentes, es importante saber que cuando se tiene un dolor y cuando se va a un especialista, pues es muy importante saber las características del dolor, porque no es lo mismo un dolor que dura todo el día que un dolor que se le da cuando la gente se acuesta, por ejemplo. Entonces no va a recibir la misma terapia durante el día que no tiene dolor que en la noche. Lo mismo pasa cuando el paciente tiene un dolor que se le alivia por periodos. En medicina hay medicamentos que tienen lo que llamamos nosotros una vía media, que es el tiempo que dura el efecto del medicamento.
A veces la vida media es larga, a veces la vida media es corta. Y hay pacientes que cuando ya antes de que termine la vida media el medicamento ya tiene dolor. Entonces no es lo mismo dárselo cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, o a veces hacer combinaciones. Entonces, ya tienes el paciente, ya más o menos estás en eso. ¿Cómo comienza entonces la terapia? Vamos a hablar, antes de irnos a corte, de la primera etapa solamente, doctor, para dejarlo de más para el resto del programa. Bueno, nos comenzamos a guiar por la escalera analgésica que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud y nos vamos con el primer escalón. En el primer escalón encontramos medicamentos AINES, que son analgésicos no esteroideos, como el ketoprofeno, el diclofenac, esos medicamentos analgésicos que son suaves, y comenzamos con ese escalón. Probamos con esos medicamentos, el intervalo de tiempo es súper importante. Si se le va a indicar el medicamento cada 2 horas, pero el paciente no aguanta el dolor, se le acorta el tiempo, se puede dar cada 8 horas, y así probando si el dolor, esto es, si el dolor es leve. Comenzamos con el primer escalón de la escalera, valga la redundancia, porque si es un dolor moderado o un dolor intenso no podemos empezar desde el primer escalón, porque cuando ya es un dolor intenso ya el paciente dice, mira, yo he tomado, ya he tomado ibuprofeno, ya he tomado diclofenac, ya he tomado ketoprofeno, doctora, nada de eso me hace. Entonces yo no hago nada comenzando con el primer escalón, si ya el paciente viene y me está diciendo que tiene el antecedente de que ya ha tomado esos analgésicos y no le han hecho efecto. Entonces no hago yo, lo que hacemos es perder el tiempo y dañar a ese paciente porque lo voy a sobrecargar con esos medicamentos que ya se ha tomado y que no ve ningún resultado. Y algo peor que es que el paciente pues ya se siente como desconsolado, ¿no? Dice, bueno, ya fui el de la doctora, resulta que ahora tengo el mismo dolor y me está mandando justamente lo mismo que yo ya tomaba. Entonces pues como que vamos a empezar ahora con un escalón más. Y entonces ya vendrían entonces los medicamentos más potentes, un poquito más potentes, y las combinaciones. ¿Cómo te las vamos a decir? Es súper importante eso que usted está nombrando, porque el paciente viene exactamente así. Ya visité al cardiólogo, ya visité al internista, fui al endocrinólogo, he ido a todos los médicos y ninguno me calma el dolor. Entonces, bueno, he tomado todo esto y sacan todo ese poco de receta, doctora, mire, todo lo que yo he tomado. Entonces uno dice, bueno, hay que hacer combinaciones, nos vamos hacia el segundo escalón de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que serían AINES, y lo podemos combinar con esteroides y con opioides de baja intensidad, opioides débiles, como el tramadol. Y entonces hacemos combinaciones probando que el paciente mejore ese dolor. Comenzamos con esas combinaciones del segundo escalón, la escalera analgésica. Sí, es importante eso, pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente, doctora. Creo que también muchas veces pasa de que han tomado todos los analgésicos posibles, analgésicos AINES, como usted dice, analgésicos antiinflamatorios, no esteroideos, pero de repente se toma, por ejemplo, no, yo me tomo un diclofenac en la mañana y a mí no me sirve, pero entonces resulta que el diclofenac tiene un efecto de 8 horas. Si se lo toma en la mañana, pues ya no tiene efecto. Entonces muchas veces también, dependiendo de esa anamnesis lo que quiere decir para la gente de los oyentes, anamnesis es un interrogatorio que uno hace al paciente. Si por ejemplo un paciente va, es muy importante que lleve muy claro cómo ha tomado cada medicamento. No es lo mismo que nos diga un medicamento que tenga una vida larga, una vida media más larga, o que ya esté tomando combinaciones, a un paciente que esté tomando un medicamento de vida media corta y que tome una sola vez al día. Muchas veces pudiera empezar usted con el primer escalón, ¿verdad? Pero mejorando la posología. O sea, posología es la forma de indicar el medicamento. A veces con eso se y algo importante, yo siempre tomo en cuenta mucho la parte mental. A veces el hecho de que usted le explique al paciente que ese medicamento no actúa de esa manera, ese medicamento actúa de esta otra, se lo debe mirar de esta manera. Y de repente, a pesar de que estamos en un medio de comunicación, no podemos nosotros obviar el hecho de que hay medicamentos que son de mejor calidad, a pesar de que sea el mismo. Eso es importante. Entonces, muchas veces eso es importante. Entonces, cuando usted comienza ya con el segundo escalón,
Entonces, ¿cómo viene esa combinación? Medicamentos que vienen juntos, usted los coloca unos endovenosos, otros intramusculares. ¿Dónde empieza eso de que ya no son tomados, sino que ya son por vía que llamamos nosotros parenteral? Parenteral es que ya no son por la boca, sino son en el músculo, en la vida. Sí, en la consulta inmediatamente cuando el paciente... Es que, doctor Francisco, hay un tema muy importante, que el venezolano, nosotros los venezolanos nos automedicamos todos. Yo tengo un dolor y mira, no, mi vecina me dijo que fuera a la farmacia y me comprara esto, yo tengo 2 meses tomando eso. Entonces, nos dañamos nosotros mismos con medicamentos, cuando no lo estamos tomando como es, porque no tenemos la posología de un médico que nos diga, mira, este tratamiento se toma así cada 8 horas, por 5 días. El paciente no lo sabe porque de repente fue la tía, la vecina, una amiga que le dijo, mira, a mí me dio ese dolor y yo tomé esto, tómalo así, y el paciente lo que se está haciendo un daño. Entonces, otra cosa muy importante, los medicamentos genéricos, los medicamentos de algún laboratorio, eso es súper importante. La efectividad que tiene el medicamento, porque no es lo mismo consumir un medicamento genérico con un medicamento original. Eso es súper importante también. Cuando ya el paciente llega con ese dolor que ya es moderado, que ya no es un dolor leve y que ya ha venido, tiene meses tomando X medicamento, independientemente si es genérico, si no lo ha tomado bien, que casi siempre eso es lo que pasa, pues genérico porque es el más económico y ese fue el que encontré más rápido y me lo tomo una vez al día y resulta que el medicamento hay que tomarlo cada 8 horas. Entonces se inicia recomendándole al paciente, mira, es cada tantas horas y no vas a comprar este genérico, sino que vas a comprar este medicamento porque tiene mejor efectividad, es más potente por ser original. Siendo el mismo. Siendo el mismo. Simplemente lo que cambia es que es una molécula original y tiene más efectividad. En este sentido es importante que los oyentes entiendan otra situación también importantísima. No solamente la efectividad, sino que cuando usted me habla de que hay pacientes que ya vienen automedicados y que tengo no sé cuántos meses tomando tal medicamento o tantos días, hay que tomar en cuenta también que todos estos medicamentos son muy buenos, ¿no? Para el dolor, son muy buenos para muchas cosas, pero todos los medicamentos, como para que la gente entienda, yo siempre le digo, miren, ningún medicamento es totalmente bueno, ni ningún medicamento es totalmente malo. Entonces, echándole broma, le digo, ni uno ni otro, sino todo lo contrario. Simplemente lo que pasa es que los medicamentos tienen su efecto. Un antiinflamatorio no esteroideo no es tan potente, pero sin embargo puede tener efectos colaterales que llamamos nosotros. Los efectos colaterales son efectos que nosotros no estamos buscando. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, cuando se tratan por mucho tiempo, hay personas que dicen, mira, a mí tal medicamento me eliminó el dolor. Como a mí me lo eliminan, yo tengo siempre en la casa. Cada vez que me digo, siento que me va a dar, porque no dice ni que le da, sino que creo que me va a dar, yo me la tomo. Usted no se da cuenta del daño que se está haciendo, daño renal, personas que pueden llegar hasta insuficiencia renal por estar tomando antiinflamatorio no esteroideo de manera crónica. Entonces, bueno, por eso es importante acudir a un especialista del dolor. A veces uno piensa que no, el puro médico tratante es el que hace la magia, no. Hay que ir a un especialista del dolor. Para eso la gente estudia y para eso tiene, por eso es que me agrada saber que hay muchos colegas que la ocupan ustedes en ese sentido y le refieren pacientes, ¿verdad? Y le refieren pacientes que son los que van a estar todo el tiempo, digamos, haciendo las cosas bien. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, el neumonólogo, el ginecólogo, el traumatólogo haga su parte con el dolor, pero ya tiene que, digamos, todos tenemos que tener nuestros límites, nuestras limitaciones. Llega el momento que ya no podemos con ese dolor. Yo soy médico internista, hay muchos pacientes que me llegan con neuropatía y a veces pues, uno no puede más, y hay que buscar la ayuda de alguien que tenga esa especialidad, que no es la mía. Entonces, muchas veces hay que hacer bloqueos, etc. Entonces, vamos a un corte